Es indispensable creer lo que es indispensable creer. En otras palabras, si nosotros no ponemos nuestra fe en lo que es indispensable creer, en vano creemos. Estamos todavía en pecado, estaremos muertos por la eternidad, y Dios no quiere eso. Pero es importantísimo que entendamos aquello que es indispensable creer. Durante el mensaje de hoy voy a procurar presentar los dos componentes indispensables de una sola verdad espiritual, y nos vamos a basar para ello en un pasaje en la primera carta a los Corintios. Si quieren, de una vez vayan y busquen el pasaje en el capítulo número 15. No se preocupen ahorita por la cita específica, les voy a dar un pequeño contexto antes sobre los Corintios, sobre la iglesia a la que fue escrita esta carta. Sin embargo, los dos elementos, los componentes indispensables de esta verdad espiritual: por un lado, el evangelio es una verdad escritural con un mensaje que debe creerse integralmente. Y por otro lado, que es por la gracia de Dios que nosotros podemos creer ese evangelio. Dos componentes indivisibles, no se pueden separar. El versículo 11 de este capítulo dice: así predicamos y así habéis creído. No es posible de otra manera, no es posible. Bueno, los Corintios era una iglesia muy bendecida por Dios. Ellos estaban enriquecidos. Si ustedes en su casa tienen, y los animo a que lo hagan, la oportunidad de leer toda la carta. Vamos a considerar en el capítulo 15, son 16 capítulos, pero vale la pena leer, como decimos, de una sola sentada toda la carta. Acompáñese por ahí, si gusta, de un café, de un refresco, lo que quiera, pero siéntese a leer esta carta. Esta iglesia era una iglesia que había recibido la gracia de Dios, era una iglesia enriquecida en Cristo con toda palabra, en toda ciencia, con el testimonio de Cristo confirmado entre ellos. Y una cosa más, tenían todos los dones espirituales que el Espíritu Santo provee para que pudieran vivir una vida de comunión, de gozo y de esperanza hasta que el Señor regrese. Estaban totalmente equipados. Ustedes pueden corroborar esto leyendo la carta. Pablo les dice: no les falta ningún don espiritual. Están llenos, están enriquecidos para tener esa comunión, ese gozo y esa esperanza hasta que el Señor regrese. A pesar de esto, esta iglesia tenía graves problemas. Había divisiones, había pleitos, había enseñanzas erróneas, y también tenían muchas preguntas, porque en esta iglesia, les digo, los problemas eran desde divisiones y desde hacer grupos, y llegaban hasta adulterios, fornicaciones de un nivel tremendo. Pablo les dice: se oye que entre ustedes hay fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. A pesar de toda esta bendición que tenían, también estaban llenos de problemas, y ellos mismos tenían muchas preguntas para el apóstol. Y por las evidencias que entendemos, que vemos en el texto, nos damos cuenta que ellos le habían enviado una carta a Pablo, y Pablo va comentando sobre cada una de sus dudas, sobre cada uno de sus problemas. Pero había un problema muy particular y particularmente grave en el caso de los Corintios, y es particularmente grave para ti y para mí si estamos en el mismo error. Primera los Corintios 15:12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es un problema tremendo, es un problema no simple, es un problema vital. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Este error doctrinal es un error grave que no es nuevo, no era nuevo entonces, no es nuevo hoy, ha estado presente por mucho tiempo.
¿Recuerdan ustedes un grupo mencionado en los evangelios llamado los saduceos? Los saduceos, dice la escritura, no creían que había resurrección. Cuando el apóstol Pablo fue a Grecia y que vio aquellas imágenes, aquellos ídolos, aquellos pedestales dedicados a deidades de los griegos, y se puso a dar aquel discurso hablando del Dios no conocido, todos lo escucharon, lo oían muy atentos. Pero cuando llegó al tema de la resurrección, ¿qué le dijeron? Basta, Pablo, ya te oiremos otro día. Esa es una locura. En otra ocasión, cuando Pablo fue ante el rey Agripa a presentar su defensa, estaba el rey, estaba el gobernador también de esa provincia en Cesarea, que se llamaba Festo, este gobernador. Y Pablo empieza su defensa ante el rey Agripa, diciéndole: yo creía necesario hacer muchas cosas contra Jesús de Nazaret. Y continúa la historia, y lo están escuchando atentamente. Pero cuando él habla de la resurrección, Festo, que era de un rango inferior al rey, yo creo que se cansó y le dijo: basta, Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Recuerdan la historia? Los animo a que lo lean ahí también, Hechos capítulo 26, y cuando está hablando con los atenienses, Hechos capítulo 17. Pero la resurrección provoca esto: ya te oiremos otro día. O estás loco, las muchas letras te vuelven loco. ¿Y sabes qué? Cuando no estamos en Cristo, cuando no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, lo más lógico es pensar que la resurrección es ¿qué? Una locura. Un muerto levantándose otra vez, cobrando vida, es una locura. Ya te oiremos otro día. Por la gracia de Dios, tú y yo hemos creído que sí es verdad. Y el Señor se levantó de la tumba. El Señor venció la muerte. El Señor resucitó. Algunos de entre los corintios no creían esto. Estaban creyendo en vano. Es indispensable creer lo que es indispensable creer. No podemos mutilar la verdad del evangelio y escoger solo una parte y desechar lo demás. Lo que es indispensable creer es todo un cuerpo de doctrina que lo tenemos que abrazar en su totalidad. No podemos decir esto sí me gusta y esto no. En la cruz sí creo que murió el Señor, pero la resurrección la dejo acá. Eso estaban haciendo algunos de entre los corintios. El evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, pero debe ser creído en su totalidad, o no funciona, o no vale. Vamos a leer ahora sí el pasaje. Este es el contexto, estas eran las condiciones que tenían en Corinto. Una iglesia muy bendecida, pero con muchos problemas, y uno muy grave, que algunos no creían en la resurrección. Primero los Corintios 15, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Por qué dice además? Porque, como les comenté al principio, es porque en todos los otros capítulos Pablo había estado tratando con todas las dudas, las inquietudes y los problemas de los corintios. Y cuando aparentemente terminó con todas esas dudas y temas pendientes, dice: además de todo esto, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y hablando del evangelio dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Tenemos el texto ahí en pantalla. Pudiera decir que tiene 4 secciones este texto. La primera sección son los versículos 1 y 2. La segunda es del versículo 3 al versículo 4. La tercera es del versículo 5 al versículo 8. Y la última del 9 al 11. Más o menos en esa forma. En la primera sección vimos que Pablo les habla del evangelio, lo quiere declarar, es decir, lo quiere poner todavía más en claro para que se afirme en los corazones y en la mente de los corintios. Déjenme declararles el evangelio que yo les he predicado, el cual recibieron, en el cual perseveran, es decir, en el cual están firmes, en el cual están quietos. El evangelio por el cual eres salvo, con una condición, dice ahí: si retenéis la palabra predicada, es decir, sosteniendo y sujetando firmemente la palabra predicada. Porque si cambio el mensaje y empiezo a creer otras cosas, entonces no estoy creyendo. ¿Qué pasa cuando hago esto? ¿Qué pasa cuando solamente escojo una parte del evangelio? Dice ahí: creíste en vano. Y creer en vano es creer sin ninguna causa, sin ningún objeto. Creer en vano es equivalente a no creer. Se cree en vano cuando no se cree la verdad completa del evangelio. Miren, por ejemplo, en el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, si creen lo que es indispensable creer, ¿qué pasa? Eres salvo. Si no creíste en vano, es decir, si creíste en vano, no eres salvo, porque no estás reteniendo la palabra predicada, estás creyendo otra cosa, una cosa distinta. Los corintios estaban, algunos de ellos, creyendo una cosa distinta, porque dice el versículo 12: algunos de entre ellos no creían en la resurrección de los muertos. Su fe era vana. Estaban creyendo en un muerto, estaban creyendo en alguien que se había quedado en la tumba, quizá estaban creyendo en alguien todavía colgado en la cruz. No estaban creyendo en la resurrección, por lo tanto estaban creyendo en vano. Creer en vano te deja con una fe vana, aún en pecado. Es equivalente a no conocer a Dios. Vean ahí por favor en el versículo 33. Primera a los Corintios 15, versículo 33, ¿lo tenemos? Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esta expresión está dentro de todo el contexto que Pablo está hablando y demostrando por una y por otra forma la resurrección del Señor. En el versículo 32, por ejemplo, él dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Está dentro del contexto del gran problema. Algunos no creían en la resurrección. Entonces la fe es vana, la predicación es inútil. No se conoce a Dios. No se conoce a Dios. Nuestro hermano Max hace unos domingos habló de la resurrección, si lo recuerdan. Y en un pasaje que nos compartió decía: conocerlo a Él y el poder de su resurrección.
conocer a Dios y el poder de su resurrección, el cual actúa también en nosotros. Estos hermanos no creían en la resurrección, no conocían a Dios. Creer en vano es equivalente a no conocer a Dios y por lo tanto tener muerte espiritual. Así entonces Pablo inicia su aclaración del Evangelio hasta el versículo 2. Hay una posibilidad entonces de creer en vano. Yo ruego al Señor que ninguno de los que estamos aquí estemos creyendo en vano. Vamos a ver entonces ahora lo que es indispensable creer. En la segunda sección, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí viene el Evangelio, así es que prepara tus oídos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de Dios. Este es el poder de Dios para salvación. No es una hermosa locura, por muchas razones. Porque a Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. Pablo también se los había dicho a los corintios, allá por el capítulo 1. Pero lo que vemos en el Evangelio es que es Cristo el que murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie más lo hizo, solo Cristo. ¿Se acuerdan de las 5 solas que también nos compartía Max y que reafirmó Manuel el domingo pasado? Aquí está. Solo Cristo fue quien murió. Solo Cristo murió por nuestros pecados. Yo te pregunto, ¿hay algo de este Evangelio que no crees? Los corintios no creían en la resurrección. ¿Habrá algo en lo que tú no crees? Quizá tú dices, no, yo sí creo en la resurrección, pero no creo que murió por mis pecados. ¿Sabes qué? Si ese es tu caso, estás creyendo en vano. Y si estás creyendo en vano, no eres salvo. O a lo mejor dices, sí, yo creo en la resurrección y creo que murió en la cruz por los pecados de todos, pero mis pecados son tan graves que no creo que alcance para mí. Si es eso lo que crees, estás creyendo en vano. ¿Quién merece que alguien muera por sus pecados? ¿Alguno merece? Yo no. Tú, déjame decirte sin lugar a dudas que tampoco. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Estarías dispuesto a morir por tu hijo? Yo creo que las mamás serían las primeras ahorita en decir que sí. No digo, también los varones, pero ¿estarías dispuesto a morir por tu hijo? ¿Estarías dispuesto a morir por tu esposa, por tu esposo, por tus padres? Quizás sí. Con todo, quizá alguno osara morir por el bueno, porque son tus amigos, ¿no? Es tu hijo, es tu esposa, tu esposo, son tus amigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos, pecando día tras día contra Él, y Él quiso morir por nosotros. Esa es la primera gran verdad del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Yo te invito a que creas. Solo fue Cristo, no fue nadie más. Ninguna otra persona. Fue Cristo el que quiso morir por tus pecados. Y fue conforme a las Escrituras, la segunda sola. Las Escrituras tienen la verdad para nosotros, es nuestra fuente de verdad, de práctica, de doctrina. Éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Romanos 5:10. No lo busquen, pero eso es lo que dice ahí.
Es Cristo el que murió en la cruz por nuestros pecados. Solo Cristo murió por nuestros pecados porque Él quiso pagar la deuda de nuestros pecados. Y la deuda es que la paga del pecado es muerte, y eso significa una separación eterna de Dios y la permanencia en un lugar de tormento. Cristo quiso pagar. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué decían o qué dicen las Escrituras? Los profetas y Moisés dijeron las cosas que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esto es lo que les decía Pablo a Agripa, y le decía: yo sé que tú sabes esto, oh rey, yo sé que tú crees lo que dicen los profetas. Y los profetas y Moisés dijeron esto, que era necesario que el Cristo padeciera y que fuera el primero de la resurrección. Es indispensable creer eso, y yo sé que tú crees. Y el rey Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano, pero no me presiones, no quiero todavía creer. El gobernador dijo: estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te han hecho loco. La segunda parte de este evangelio: fue sepultado. Fue sepultado. ¿Por qué fue sepultado? Fue sepultado porque murió. Esto pareciera una cosa muy simple de decir o de enfatizar, pero fue sepultado porque murió. No solo se desmayó, no hubo solamente un debilitamiento, lo que experimentó en la cruz por la falta de la sangre. Él murió completamente. Los signos vitales se detuvieron, el corazón se detuvo, la sangre empezó a corromperse, el hígado ya no funcionaba, no estaba oxigenando ni limpiando nada. El cuerpo empezó a descomponerse. Cristo murió. Por eso fue sepultado. Su cuerpo sin vida fue puesto en un sepulcro, en una tumba custodiada por una guardia de soldados romanos. Y esto es importante resaltarlo porque existen teorías de hombres que niegan a Cristo, que dicen que solo se desmayó por la pérdida de sangre y que cuando fue colocado sobre la piedra fría, húmeda de la cueva, entonces se reanimó. Si crees esto, estás creyendo en vano. Lo que es indispensable creer es que Cristo murió y fue sepultado. Ese es el evangelio explicado por Pablo en esta porción. Déjenme les declaro el evangelio, es decir, se los voy a explicar con todo detalle. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado. Es importante. Y después dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esa es nuestra victoria, hermanos, porque con su muerte fuimos reconciliados con Dios Padre. Con su muerte en la cruz se hizo el pago efectivo por tus y mis pecados. En la cruz fuimos justificados, declarados sin culpa. Pero si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo en este mismo capítulo, nuestra predicación sería vana, nuestra fe sería vana, estaríamos todavía en pecado. Comamos y bebamos que mañana morimos. Pero Cristo resucitó. Y esa es la gran noticia del evangelio. Por la cruz somos justificados, reconciliados con Dios. Por su resurrección tenemos vida, así como Él tiene vida. Y estamos unidos al Padre por la eternidad. Vamos a ver cómo lo hizo. Hay un pasaje en el evangelio de Juan que tenemos ahí en pantalla, capítulo 10, 17 y 18. Hablando el Señor Jesucristo, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué impresionante poder de nuestro Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
que Cristo haya muerto en la cruz por tus pecados y mis pecados fue un acto voluntario. Dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por iniciativa de mi propia voluntad. Tengo el poder para hacer eso y tengo el poder para volverla a tomar. Ante esta declaración, allí no lo vamos a leer, pero ante esta declaración muchos de los judíos dijeron, resucitar, volver a la vida, demonio tiene, ¿para qué le escuchan? Había otro grupo ahí que no cree en la resurrección. Demonio tiene, ¿cómo es posible esto? ¿Para qué lo escucha? Está fuera de sí, ¿por qué le oís? Pero nosotros, ante quienes la gracia abundante del Señor ha sido derramada, podemos creer esto. Y es indispensable creer esto para ser salvo. Cristo resucitó, se levantó de entre los muertos, tiene poder para volver a tomar su vida y lo ejerció, resucitó y está vivo para siempre, hermanos. Y de la misma manera, los que hemos creído en Él tendremos vida en nosotros, porque tenemos su vida en nosotros. Así como Cristo resucitó, tú y yo también resucitaremos. Él es las primicias, luego nosotros vamos a seguir. Vuelvo a preguntar, ¿habrá algo de este evangelio tan sencillo que tú no crees? Quizá no crees que a ti te alcanza el sacrificio de Cristo. Quizá no crees que las Escrituras enseñen esto. O a lo mejor estás igual que algunos de ellos, como los corintios, que no creían en la resurrección. Cuidado, si tú crees algo de esto, estás creyendo en vano. Y esos corintios iban a las reuniones de los corintios y era en vano, era religiosidad. No tenían vida en ellos porque no creían que Cristo había resucitado. Quizá creían en un muerto, quizá creían en un personaje muy famoso, pero para ellos Cristo seguía en la tumba. Sabían que había muerto en la cruz, pero quizás creían que seguía en la tumba. La siguiente sección, no nos vamos a entretener mucho en ella, pero les decía, del versículo 5 en adelante, y nos va presentando el orden en el que el Señor se fue manifestando después de resucitar. Y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Como diciendo, por si alguno de ustedes quiere preguntar, pregúntenles. Ahí hay como 350 o 400 que siguen vivos y vieron al Señor resucitado. Aunque otros ya murieron, hay muchos todavía que viven y que fueron testigos presenciales de la resurrección. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Dios. Él creía su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y saben qué hacía? Así nada más brevemente, encerró en la cárcel a muchos hermanos. Dio su voto para que los mataran. A otros los torturó hasta hacerlos blasfemar de su fe. Y con él, enfurecidamente, dice él, yo hacía esto enfurecido porque creía mi deber hacer esto. Iba con los sacerdotes pidiéndoles cartas donde lo autorizaran a ir a perseguir a todo aquel que creyera lo que es indispensable creer: que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras.
lo que Pablo, antes de tener ese encuentro con el Señor, se dedicaba a hacer era esto. Ahí en Hechos 26 pueden ver su testimonio. Dice: yo encerré a muchos en la cárcel, di mi voto para que los mataran, los castigué de tal manera que los hice blasfemar, y enfurecido todavía con ese pensamiento, iba yo a Damasco para hacer lo mismo, para perseguir a otros. Y fue cuando el Señor se apareció a mí, dice Pablo. Por eso dice en el versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora Pablo es un hombre nacido de nuevo, una nueva creación, un hijo de Dios. Y todo esto es por la gracia de Dios, igual que tú y yo, si creemos en el Evangelio, si creemos que Él ya pagó por nuestros pecados, que fuimos justificados y que Él resucitó para que tú y yo tengamos vida eterna también. Ahora Pablo reconoce que no es él el que trabaja, y esto es muy interesante. Este es el segundo elemento que les dije al principio. El primer elemento era el Evangelio, y el segundo elemento es que por gracia podemos creer, podemos enseñar ese Evangelio. Pablo está diciendo aquí: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y dice: antes bien he trabajado más que todos ellos, es decir, que el resto de los apóstoles. Y de inmediato se apresura a aclarar: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Alguna vez tú has pensado o sigues quizá pensando que tú trabajas mucho como cristiano? A lo mejor dices: es que yo, vean todo lo que hago. Y empezamos a guardar ese pensamiento diciendo: yo trabajo más que todos ellos, yo hago más que todos aquellos en la iglesia. Pablo dice: yo no. ¿Saben quién es el que hace la obra en el creyente, en el que verdaderamente ha nacido de nuevo? Dios. La gracia de Dios trabajando en y a través de ti, a través y en mí. Ojalá que no quede ese pensamiento en nuestro corazón de decir que nosotros trabajamos más que otros, porque eso nada más nos lleva a abrir puertas de juicio, de descalificación de los demás. Hoy en la mañana en la escuela dominical veíamos el caso de Marta y María, y cuando llega el Señor a visitarla, dice la Escritura que María fue y se sentó a los pies del Señor, su lugar favorito. Hay 3 menciones de María en la Biblia, y las 3 están a los pies de Jesús. Y Marta, como la encargada, la responsable de la casa, recibió al Señor y a toda su comitiva, que hicimos cálculos, no nos crean en los cálculos, pero había como 50 personas que llegaron a la casa cansados, necesitados de lavarse, necesitados de comida, de descanso. Y Marta estaba atareada poniendo todo en orden, preparando comida, trayendo agua, lavando los pies. Y veía a María que estaba sentada a los pies sin hacer nada aparentemente. Y anidó ese pensamiento en su mente y bajó a su corazón y empezó a decir: mi hermana no está haciendo nada, yo estoy haciendo todo sola. Y dice la narrativa ahí que fue con el Señor, le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero solo una era necesaria hacer, y María escogió la buena parte, la cual nunca le será quitada. En otras palabras, si nuestro servicio a Dios es fuente de estar viendo a mi alrededor para criticar a los demás, porque en mi opinión nadie hace lo que yo hago, o no, nadie lo hace tan bien como yo, o pienso que nada más yo estoy haciendo las cosas bien y que nada más yo sirvo, es preferible no servir a Dios, porque estaremos sirviéndolo con una actitud incorrecta. Y Pablo lo tenía ya muy claro, dijo: yo he trabajado más que todos ellos, pero ¿saben qué? No yo, la gracia de Dios. Hermano, esto es indispensable de ser creído.
que es la gracia de Dios trabajando en ti lo que nos capacita para la obra del ministerio. Aquí en la iglesia y allá en la calle, cuando testificamos lo que es indispensable creer, es la gracia de Dios. No es nuestra capacidad, no es nuestros méritos. Si tú estás buscando la gloria para ti con tu servicio, yo te animo, te ruego que no quieras la gloria para ti. No la busques, porque sabes que eso es vanagloria, eso es vanidad. Y para terminar con el texto, vamos al versículo 11, porque puedo ver aquí en este versículo una especie de compendio de Pablo diciendo: porque o sea yo o sean ellos, es decir, los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Y podemos decir que el primer así predicamos es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así predicamos este evangelio, este mensaje, así predicamos. Y así habéis creído. Y esa es la parte anterior a este versículo 11. Es por gracia. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Por gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así habéis creído, por pura gracia de Dios. No porque seas inteligente, no porque tú sí entiendas un mensaje y otros no. Por la pura gracia de Dios. Así predicamos, es decir, este evangelio, y así hemos creído, por la gracia de Dios. Es indispensable creer lo que es indispensable creer: que por gracia de Dios somos salvos conforme al bendito evangelio de su Hijo Jesucristo, que por su gracia somos lo que somos, hombres y mujeres nacidos de nuevo, en quienes Dios es el que hace la obra. Y ahí está otra sola, ¿no? A Dios sea la gloria. Por eso Pablo dice: no soy yo el que ha trabajado más, sino es la gracia de Dios conmigo. Solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios sea la gloria. Solo una sola fe, que es este cuerpo de doctrina, este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quieres creer esto? Si no crees esto, conforme a esto, estás creyendo en vano. Yo le ruego a Dios que todos los que estamos en este salón hoy entendamos que es indispensable creer lo que es indispensable creer.